Muy bien, hoy vamos a ver este tema que se llama el corazón de un líder. Qué importante es poder tener el corazón del líder, el líder que Dios quiere que seamos y que podamos desempeñar el liderazgo, como ya les había comentado, no solamente en la iglesia, sino en todas partes. Recuerda que cuando un líder mejora, todos mejoran. Y si tú y yo estamos con esa intención de mejorar, de aprender, creo que lo vamos a notar en nuestra familia, ¿verdad? En nuestros hijos, nuestra esposa, la mujer, toda la familia completa, y esto va a traer bendición para el trabajo que tú desempeñas, las actividades que tú realizas, cualquier cosa, donde quiera que tú estés, vas a ser un líder de influencia, ¿sale? Entonces, vamos a ver este tema, vamos a ir desarrollándolo poco a poco, y Dios va a estar mostrándonos cosas, así es de que tenga su corazón abierto, esa humildad para decir, ay, jole, aquí me está fallando, yo necesito esto, necesito lo otro, ¿sale? Muy bien, dice ahí su lección, el corazón de un líder. Vamos a desarrollar estas cualidades que diferencian a los líderes de otros. Esto es muy importante, ¿sí? Vamos a ver en este tema cómo hay liderazgo que no le agrada a Dios, liderazgo que no edifica, liderazgo que la gente cree que tiene liderazgo, pero en realidad no tiene nada. Y vamos a aprender lo que realmente Dios quiere para nosotros. Dice ahí el Salmo 78, 72. Si tienen su Biblia, por ahí vamos a ir leyendo. Si quiere yo les ayudo a leer para más rápido. Y dice ahí, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Este salmo habla de algo tan importante que tú y yo necesitamos tener. Esta integridad en el corazón. Porque la escritura dice que el Señor viene y nos apacienta conforme a la integridad del corazón. Nos pastorea. ¿Qué quiere decir? Que nos instruye, nos capacita de una manera diferente. Recuerda que la escritura dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra mentalidad tiene que ser distinta, ¿sí? Entonces, el liderazgo inicia en el corazón. Por eso el tema se llama el corazón de un líder. Vamos allá a su lección, dice, en cada época viene el tiempo cuando un líder debe salir al encuentro de las necesidades de esa hora. Por lo tanto, no hay líder potencial que no tenga oportunidad de hacer una diferencia positiva en la sociedad. Trágicamente, hay veces en las que un líder no despierta a esa hora. Usted sabe que el liderazgo de una persona empieza a desarrollarse en medio de una necesidad. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? ¿Sí? Porque cuando viene la necesidad, ahí despierta uno el liderazgo, pero hay otros líderes donde no toman esa sensibilidad y a veces no despierta a esa hora. ¿Por qué sucede que cuando las circunstancias llaman, un líder no despierta a ese momento? Muchas veces es porque la gente no ha preparado su corazón para servir. Entonces, ¿qué clase de corazón necesitamos? Y esto es muy importante. Para todos los que estamos aquí conectados, es importante. Fíjese que la necesidad del corazón, cuando nosotros no preparamos el corazón, entonces no podemos despertar a un liderazgo. La palabra de Dios nos habla que de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Y esto es tan importante porque cuando un corazón está sano, cuando un corazón es renovado, transformado, sanado, cuando es perdonado, cuando es purificado, entonces el corazón es transformado por Dios y eso nos ayuda a transformar nuestra vida. Entonces todo es importante. El corazón es tan importante para Dios que lo que Él anhela y lo que Él desea es que seamos transformados. Por eso nuestro corazón tiene que estar ahí listo, ¿sí? Vamos a ver cómo preparar nuestro corazón. Fíjese muy bien. Es importante que los líderes desarrollen las habilidades para guiar con eficacia. Sin embargo, antes de eso,
hay algunas cualidades importantes del corazón que todo gran líder debe clasificar en su vida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del versículo 3 al 6, Pablo está viajando a Damasco cuando se encuentra con Jesús cara a cara. No sé si has leído esa parte de la escritura, te sabes la historia de Saulo de Tarso, que cuando topa con el Señor Jesús, le hace dos preguntas, y son dos preguntas muy certeras. La primera es, ¿quién eres tú, Señor? Y después preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Estas son preguntas que deben guiar la vida de un líder. Voy a entrar un poquito a la vida de Pablo, porque es tan importante ver el corazón. Fíjese muy bien, si usted se sabe la historia, no quiero indagar en la historia completa en la Biblia, pero usted a lo mejor se sabe la historia, si no, está en Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso era un hombre que seguía, ¿sí?, la ley, conocía la ley completamente, y cuando Cristo empieza a predicar, él pensaba que era una persona que estaba en contra de la ley. Por eso su actitud le llevó a perseguir a los cristianos, a llevarlos a la cárcel, incluso a matar a algunos de ellos, porque pensaba él o decía que lo que él estaba enseñando, hablamos de Jesucristo, no era lo que la ley decía. Pero al momento de que llega este punto donde Jesucristo se le aparece y le pregunta, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde, a quien tú persigues. Y Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es tan importante porque vemos ahí en la Biblia que 3 días le bastó al Señor para transformar el corazón de este hombre. 3 días, 3 días. Dice la Biblia que estaba Ananías allí y le vino una revelación de parte de Dios y le dijo, ve a la calle derecha, a tal parte, ahí está un hombre, necesito que vayas por él. Y Ananías dice, Señor, ese es un hombre que nos persigue. Sí, instrumento me es este para llevar mi palabra. Necesitaba restaurar el corazón, necesitaba preparar el corazón de Saulo para poder llevar el liderazgo hasta donde llegó, a Roma, porque era el objetivo de llegar a Roma, era el objetivo de llevar el evangelio y establecerlo para que otros lo continuaran. Y para eso se necesita un liderazgo. En tu trabajo, tú necesitas tener un liderazgo poderoso, un liderazgo de Dios para poder establecer el reino, para que realmente la gente aprenda cuál es el verdadero liderazgo. Amén. Amén. Ok, si tienen una pregunta o alguna duda, levante su manita y podemos abrir el micrófono y podemos contestar. Muy bien, vamos a ver cuál es el líder que Dios quiere usar. Esto es muy importante. Número 1, tiene un gran propósito. Póngale ahí en la línea, propósito en la vida. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. En el libro de Filipenses, capítulo 3, del verso 7 al 14, dice de esta manera, fíjese muy bien, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las cuales he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice la palabra, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendió el propósito. Por eso dice esta escritura en Filipenses que todo lo perdió. O sea, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando tú conoces tu propósito, entonces tu vida cambia, porque empiezas a tomar decisiones y empiezas a desechar cosas que no van dentro del propósito, porque el propósito, cuando tú lo conoces, entiendes perfectamente que hay que servir
a Dios en donde sea, de una manera de liderazgo. Un propósito, cuando viene a tu vida, lo entiendes perfectamente, y es por eso que empieza a haber cambios en tu vida. Es por eso que empiezas a desechar cosas que no son edificantes, que no te llenan, que son cosas que te distraen. Y es tan importante esto, que tú y yo lo entendamos, porque de esa manera nosotros vamos a avanzar en nuestro liderazgo. ¿Conoce el propósito que Dios le ha dado? Hace una pregunta a la lección, y la pregunta es para usted. ¿Conoce el propósito que Dios le ha dado? Usted debe de responder estas preguntas, y ahí vienen en su lección. Dice ahí, ¿cuáles son sus cargas? Escríbale ahí, ¿cuáles son sus cargas? Vamos a identificar poco a poquito qué es lo que te está estorbando para poder ejercer tu liderazgo. ¿Cuáles son tus cargas? Pueden ser tus problemas en la familia, puede ser la economía, puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas que a veces uno dice, no, todo está bien, pero viene una carga a tu vida y eso te detiene para que tú puedas desempeñar el liderazgo. Cuando una persona está cargada, no avanza. Acuérdate la escritura que dice Jesús, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Entrega tu carga, despójate de todo peso. Entonces, la forma en que nosotros vamos a conocer cuál es el propósito en mi vida es ver cuáles son las cargas, cuáles son tus dones. ¿Has descubierto tus dones? ¿Has visto cómo Dios te usa de una manera? ¿Cómo te llama la atención? A lo mejor enseñar, a lo mejor hacer diferentes cosas. Tú dices, ese es un don. ¿Has identificado? Escríbele ahí en tu hojita, porque esto es parte del ejercicio. La número 3 dice, ¿cuáles son tus talentos naturales? ¿Has identificado esos talentos naturales? A lo mejor van a decir, sí, cocinar rico. ¿Quién cocina rico? ¿Cuáles son sus deseos y pasiones? Eso es importante. ¿Cuáles son sus deseos y pasiones en su vida? Si no lo ha entendido, no lo ha escrito por ahí, o ya se le fueron, ya los dejó por ahí por ocupar otras cosas, aprenda, escriba y créale a Dios. Después dice, ¿qué es lo que otros dicen de usted? ¿Se ha puesto a escuchar a otras personas? ¿Qué dicen de usted? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Más o menos? ¿Ha escuchado a la gente? Porque muchas de las veces estás en una reunión, estás por ahí en tu trabajo, estás en una reunión familiar, en alguna fiesta, y a veces puedes escuchar lo que la gente dice, oh, mira, ¿quién llegó? No, si es buena onda, y empiezan a hablar de ti bien, o a veces hablan de ti mal, ¿verdad? Porque la gente no se detiene. Entonces, tú te has preguntado, ¿sí? ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Has escrito los sueños y las visiones que Dios te ha dado? ¿Habrá gente todavía que tenga un sueño por cumplir? Porque de chicos todos tenemos sueños, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, y sueñas con un montonal de cosas. Pero muchas veces esos sueños se van terminando porque los vas desechando. Escribe tus sueños. La escritura nos habla, escribe la visión, y aunque tardare, va a llegar la visión. Escribe la visión y escribe tus sueños. ¿Cuáles son? ¿Y qué oportunidades tienes frente a ti? ¿Habrá oportunidades que han llegado a tu vida? De trabajo, oportunidades donde tú puedas compartirle a otro. Hay tantas cosas que Dios puede traer a tu vida, ¿sí? ¿Las identificas? ¿Sabes cuáles oportunidades están ahí para edificar tu vida, para bendecir tu vida? Porque a veces nos podemos confundir. Es importante que anotemos todas estas preguntas y que podamos responderlas. Si no las respondes ahorita, si te brincas alguna, tienes toda la semana para estar repasando tu lección y poder responder, ¿sí? Correctamente. Porque esto es algo íntimo, algo personal, y tenemos que ser naturales, no anotar nada más por anotar. Hay que ser conscientes, ¿ok? Muy bien. Vamos al punto número 2. El líder que Dios usa, fíjate muy bien, quita o quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo, ¿sí? Ponle ahí en la línea obstáculo. Aquel líder que Dios usa quita
¿sí? Por la gracia de Dios, cualquier obstáculo de su vida. Una persona que entiende que Dios quiere usarlo, va a entender que esas cosas que estorban las tiene que quitar, porque si no, no puede avanzar. Ya vimos en la parte de arriba cómo Pablo nos está diciendo que todas las cosas que él pensaba que eran útiles, vinieron a ser basura por amor del conocimiento de Cristo. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Fíjate lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es poder aprender del líder de líderes, Jesucristo. Qué importante es cuando la palabra te dice, hay una gran nube de testigos que nos está mirando, que está viendo, que conoce tu vida. Por eso te da la oportunidad Dios y te dice, despójate de todo peso, despójate de todo obstáculo, de todo lo que te estorba para que puedas avanzar. Porque Dios está buscando líderes para establecerlos aquí en la tierra. Líderes que realmente sepan su propósito y que quiten todo obstáculo para poder avanzar en el reino, para poder expandir el reino de Dios en todo lugar. ¿Habrá un líder aquí conectado en esta hora? ¿Habrá un líder que diga, yo, Señor, yo quiero conocer propósito, yo quiero quitar todo obstáculo? ¿Habrá alguien que diga, amén? Yo anhelo, yo deseo avanzar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, avancemos, perseveremos, creyendo lo que la palabra de Dios nos está hablando. Seguimos ahí en tu lección. Carácter e integridad son indispensables en un líder. El carácter se puede definir como cómo liderarse a uno mismo. El carácter de Cristo tiene que estar en nosotros y esto nos va a llevar a aprender a liderarnos nosotros mismos. Una vez que lideres bien sobre tu vida, otros tal vez le querrán seguir, porque un líder tiene seguidores, ¿verdad? Aquel que dice yo soy líder es porque tiene seguidores, es porque tiene un grupo que confía, es porque tiene un grupo que realmente está mirando su vida y que ellos anhelan tener y recibir lo que ese líder tiene. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes. Fíjese muy bien. El carácter es el fundamento en el que la vida del líder se construye. Todo comienza con el carácter porque el liderazgo opera sobre la base de la confianza. Si la gente no confía en usted, no le van a seguir. Esto es lo que el carácter hace por un líder. Vamos a ver 4 cosas. Fíjese muy bien. Carácter comunica credibilidad. Esto es tan importante en nuestra vida. Lo que tú hablas tienes que vivirlo. Credibilidad. Realmente estamos confiando en Dios, estamos creyendo en su palabra y vamos a vivirlo, porque de esa manera la gente va a decir, wow, esta persona tiene fe, porque lo que está viviendo, ¿sí? Es lo que la escritura dice. Esta persona está hablando la verdad porque la Biblia lo dice. Entonces, credibilidad es importante, es parte de nuestro carácter. Ahora, dice ahí, carácter conlleva respeto. Tan importante el respeto, tan importante en la vida de un líder, el líder de Cristo, el líder de Dios. Carácter crea consistencia. Qué importante en la vida de un líder, consistencia, ser constantes. Carácter gana confianza. Esto es tan importante en nuestra vida. Un líder debe de inspirar ¿qué? Confianza. ¿Sí me va siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok. Ok. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben escoger desarrollar disciplina personal. ¿Alguien me iba a decir algo? Como que vi como una mano levantada, ¿no? ¿Todo bien? Ok.
Excelente. Dice ahí, para construir un carácter fuerte, los líderes deben de escoger, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Desarrollar disciplina personal, ser disciplinados, desarrollar seguridad e identidad personal, desarrollar convicciones personales, valores y ética. Qué importante es cuando el Señor, por su gracia, nos quita todo obstáculo de nuestra vida y cómo el carácter se desarrolla en cada uno de nosotros y vienen todas estas características, todo esto que el carácter, ¿sí?, íntegro en nuestra vida empieza a ¿qué? A notarse: credibilidad, respeto, consistencia, confianza. Después empezamos a aprender a ser disciplinados, a desarrollar seguridad, identidad personales, desarrollar convicciones personales y valores y ética. Esto nos va a ayudar bastante porque nuestro corazón está siendo lavado, renovado, transformado todos los días. Cada vez, fíjese muy bien, la Biblia dice en el libro de Romanos que nosotros somos justificados por Dios. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha leído esa parte? Que somos justificados y santificados, ¿sí? Somos santos porque Dios es santo. Entonces, la santidad dura 24 horas. La justificación dura 24 horas. Si tú no buscas a Dios todos los días, esa santidad se puede contaminar. Por eso, el quitar cualquier obstáculo de nuestra vida es el trabajo de todos los días. Todos los días tenemos que buscar a Dios, todos los días tenemos que ir delante de Él y decirle: Señor, me equivoqué, la regué, tropecé otra vez, y empiezas a tener un diálogo con el Señor y a decirle: perdóname, límpiame mi corazón, transfórmame, examíname, Señor, para que realmente yo pueda ser una persona íntegra, una persona que realmente inspire confianza a los demás. ¿Sí? Muy bien. Vamos al punto número 3. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición. Póngale ahí, disposición. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Esto es tan importante, ¿sí? El poder estar para Dios en todo tiempo. Esto es maravilloso. Y no hablamos de una religión, hablamos de una relación, de una intimidad con Dios. En Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2, fíjate lo que la Escritura dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo al estar dispuestos a Dios, ¿sí?, una disposición absoluta a Dios, tenemos que entregar nuestros cuerpos en sacrificio, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que tener el conocimiento de decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo vivo aquí en el mundo, pero le pertenezco a Dios. Y cuando tú dispones tu vida, cuando tú cedes tus derechos, cuando tú realmente has entendido el propósito de Dios en tu vida y te entregas, porque el momento de presentarte como sacrificio vivo, ¿sí?, quiere decir que tú le perteneces a Dios y que no vas a hacer nada que no sea más que agradar y exaltar el nombre del Señor. Ahí, esto es tan importante porque de esa manera Dios nos va a usar en todo tiempo. Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y sabe perfectamente que fuiste tú alcanzado, alcanzada, y yo fui también alcanzado, fuimos renovados, fuimos perdonados, fuimos sanados y fuimos liberados. Porque Dios puso la mirada en nosotros, porque Él es el que está interesado en usar nuestra vida para poder llevar las buenas noticias a todo el mundo. Por eso necesitamos líderes
líderes que realmente conozcan su propósito. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Yo. Adelante, adelante. La número 3 era disposición, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí. Gracias. Ok. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que quiera, no sé, una duda, una pregunta? Yo tengo una pregunta en el número 1. Yo estaba imprimiendo el papel y se me fue el blanquito. Adelante, en la 1. En la 1, la primera, que dice, tiene un gran propósito. Ok, propósito. Gracias. Es que estaba imprimiendo el papel y no lo escuché. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver que para liderar a otros debemos desarrollar 3 actitudes de total rendimiento a Dios. Fíjese muy bien. Dice ahí, no debemos tener nada que comprobar. Entre paréntesis dice, no tratamos de proyectar nuestro valor personal. Esto es tan importante en la vida de un líder porque no ocupamos de estar ahí tratando de proyectarnos y de comprobar cosas. Un líder sabe lo que hace. Un líder tiene la mentalidad, fíjese muy bien, y la seguridad de lo que está haciendo. Un líder no tiene nada que comprobar. Número 2 dice ahí, no debemos tener nada que perder. No nos esforzamos para tener buena imagen o popularidad. Porque si usted conoce el liderazgo del mundo, usted sabe que la gente aparenta demasiado, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada que comprobar ni nada que perder. Número 3, no debemos tener nada que esconder. No andamos con juegos si no somos transparentes. Un líder que inspira confianza vive en una transparencia. Amén. En tu trabajo, en tu casa y con Dios, que es lo primordial. El tener esa transparencia con Dios te va a ayudar para poder ser transparente en tu casa y transparente en tu trabajo, con la gente. Eso es lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Amén. Ok, número 4. El líder que Dios usa ha aprendido cómo prevalecer en oración. Escríbale ahí, número 4, en oración. Santiago capítulo 5, verso 13 al 17. Perdón, pastor, ¿cómo dijo la palabra? En oración. Ok, gracias. Ha aprendido cómo prevalecer en oración. ¿Sí? Santiago 5, verso 13 al 17. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es tan importante en nuestra vida. Y quiero decirle que un cristiano sin oración es una contradicción. ¡Ay, jole! Un cristiano sin oración es una contradicción en su vida. Necesitamos orar, porque es lo que Dios nos habla en su palabra, y esto es el fundamento de nuestra vida, la oración. Si no hay oración, si no hay comunión, si no hay relación con Dios, no lo conocemos, y será difícil que avancemos en nuestra vida cristiana. Ya tenemos ahí en el disco duro, ahí guardado algunas cosas que hemos aprendido, que hemos leído, que nos han predicado, y ahí está guardado en su disco duro. Pero ¿qué más? Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros que si tú no tienes abierto tu entendimiento y tienes ese buen hábito de leer la Biblia, de orar y de seguir aprendiendo, porque la Biblia dice que el discípulo es un alumno y el alumno siempre está para aprender. Nosotros no dejamos de aprender, un líder no deja de aprender, porque todos los días estamos listos para aprender. Amén. Entonces, Jesús mencionó 3 clases de oración. Mateo capítulo 7, verso 7. Si alguien no tiene, ¿me ayuda a leerlo?
Mateo capítulo 7, verso 7. Lo leo. ¿Qué dice? 7:7, ¿verdad? Sí. Os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ajá. Así es. 7, 7. Fíjese muy bien. 3 clases de oración. Número 1, pedir, ¿verdad? Esta es la oración de fe. Con ella nos sostenemos de las promesas de Dios por fe. Pedir es tan importante y necesitamos aprender a pedir bien. ¿Qué dice la Biblia? No recibes porque no pides bien. Tienes que aprender a pedir. La número 2 es buscar. Esta es la oración de dedicación. Con ella buscamos conocer la voluntad de Dios. Importante en nuestra vida. Número 3, llamar. Esta es la oración de intercesión. Con ella oramos por la persona que no puede o no va a orar por sí misma. Entonces, 3 cosas importantes: pedir, buscar y llamar. Y cuando buscamos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a través de la oración cuál es su voluntad. Tenemos que conocer su voluntad en todo tiempo para que nosotros, como portadores de la palabra de Dios, podamos ser certeros si eso es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Miren, dentro de un funeral, quizá usted ha estado alguien ha estado en un funeral que le han invitado a compartir o a orar por la gente, por la familia. ¿Alguien ha estado por ahí? Levante su manita si a alguien le ha tocado estar ahí en un funeral participando. ¿Sí? Ok. Algunas veces, esto es muy, muy importante de entenderlo. Muchas veces ha pasado que en los funerales, hermanos, líderes y pastores se han equivocado porque no han conocido la voluntad de Dios, no han entendido la voluntad de Dios. Y es tan triste porque dañamos el corazón de las personas. En un enfermo que ya está terminal, si tú no sientes de parte de Dios, si tú no tienes paz, si no recibes esa palabra de Dios y decir Dios lo va a levantar, no lo digas, porque si no es la voluntad de Dios, ¿sí? Si no es la voluntad de Dios, entonces tú dañas el corazón de la familia. Recuerdo una vez que el pastor nos comentó acerca de este tema, ¿sí? Que una vez lo invitaron a un funeral porque no era familia de la iglesia, el miembro de la iglesia era como familia tercera del que falleció. Era un niño, era un niño que se atravesó la calle, pasó un camión y le apachurró la cabeza. Le subió la cabeza. Entonces, pues no sé, lo llevaron al hospital o él lo quisieron atender, pero falleció el niño. Entonces la familia estaba muy triste, ¿sí? Estaba muy dolida, y algunos hermanitos que por allí conocían a la familia invitaron a alguien a orar ahí al lugar, pero también esta persona que era de familia pero ya un poquito más alejada invitó al pastor de la iglesia y le dijo: oiga, pastor, fíjese que pasó así y quisiera que viniera a ver si la familia quiere para orar por ellos y entregar al niño y todo el rollo, ¿no? Y el pastor accedió y dice que cuando llegó, él llega y de repente estaba otro hermano orando. Creo que era un líder de la iglesia donde iba esa familia. Pero para pararse el cuello, para estar ahí, no sé, empezó él a orar y el Señor dice que lo va a levantar. A ver, sáquenlo del cajón porque el Señor va a hacer un milagro, y empezó a hacer un show ahí. Y la familia estaba con la esperanza, ¿sí?, de que el niño resucitara. Entonces, esta persona hace que abran el cajón, saquen al niño y lo pongan en una silla. Tremendo. Y mi pastor se quedó así como diciendo: es que eso no se hace. ¿Y sabes por qué no se hace? O por qué cometen el error muchas personas. Porque no tienen comunión con Dios. Una cosa es que aprendas a orar o que ores aprendiendo de otros, y otra es que realmente conozcas a Dios y que conozcas su voluntad. Esto es importante porque tú no puedes dar esperanzas falsas a las personas.
No puedes. Tú tienes que conocer verdaderamente a Dios para que cuando Él te dé la revelación, tú puedas con esa certeza, esa seguridad, soltar esa palabra. Pero si Dios te dice, no digas nada, pues no digo nada. No debes de estarte parando el cuello. Adelante, Betsaida. Hay personas que los invitan a orar y no conocen bien a la familia, ni conocen al que se murió. Así es. Y empiezan a hablar como que esa persona está salva. Ahora mismo, Señor, recíbelo porque él era tu hijo. No podemos caer en eso porque no sabemos ni siquiera si esa persona era convertida. Entonces, estamos diciéndole a todas esas personas ahí que sabe Dios cuál es la historia, que no la conocemos, es que asegurándole que Dios lo va a recibir como su hijo. Sí, van a pasar unas cosas, pero no podemos dar por sentado una cosa. Yo he ido a funerales donde yo conozco a la persona, que sé que no es un convertido, que sé que es una persona que tuvo un accidente, murió, falleció de eso, no iba a ninguna iglesia, y la persona que ora hace el servicio, asegura que esa noche subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Hello. Es por eso que esta oración de buscar es importante, ¿sí? El líder que Dios usa ha aprendido cómo prevalecer en la oración. Ese es el punto número 4. Por eso yo les comparto este testimonio, que no solamente es orar por orar y estar loco ahí diciendo muchas cosas. No, es si realmente Dios te dice, suéltalo. A mí a mi esposa nos han pasado muchas anécdotas, cosas muy buenas, milagros que Dios ha hecho, pero recuerdo a una chica que tenía cáncer en el estómago. Ella estaba en Guadalajara y una hermana que se congregaba con nosotros fue a Guadalajara a estar ayudando a su sobrina, y por teléfono pues nos comunicábamos y todo, y resulta que salió la oportunidad de ir a Guadalajara. Mi esposa y yo fuimos y vimos a esta chica en el hospital, y los médicos ya no le daban esperanza. Su estómago se había congelado por el cáncer. Y Dios me dio una palabra, fíjate muy bien, que le compartiera el testimonio de una chica que Dios la sanó de SIDA. Y yo le dije, mira, así como levantó a Miriam del SIDA, así Dios te va a levantar, pero necesitas creer, porque ella creyó. Y al que cree todo lo es posible. Y yo solamente le platiqué el testimonio de Miriam. Ella nomás me veía, obviamente estaba ya muy cansada, muy mala, y me veía, y oramos por ella, mi esposa y yo. Pero le hablé a Miriam, porque Dios puso en mi corazón, háblale a Miriam para que vaya y que realmente ella le platique de viva voz y que ore por ella. Y así lo hice, le hablé a Miriam y le dije, Miriam, así está el asunto, está una chica así, ¿me ayudas a ir a visitarla? Claro que sí, pastor. Fue a visitarla, se presentó, le platicó su testimonio, oró por ella. ¿Y saben qué pasó? En una semana, los doctores empezaron a ver una reacción en la vida de esta chica que estaba con cáncer en el estómago. Yo no recuerdo bien, pero calculo que en unas 2 semanas la dieron de alta. Fue sana. Dios la sanó de cáncer, pero es una palabra que Dios, ni siquiera yo oré por ella, yo le compartí el testimonio de otra chica que fue sanada. Entonces, el Señor hizo un milagro porque ella creyó que Dios podía sanarla. Si levantó a Miriam de un SIDA que no tiene cura, la puede levantar de un cáncer. Entonces, es importante porque me ha tocado estar en funerales o me ha tocado estar en el hospital y Dios no me da una palabra. Yo solamente oro y le digo, Señor, vamos a creer en tu voluntad. Si tu voluntad es que esta persona sea sanada, la vas a levantar y la vas a usar poderosamente, pero yo respeto tu voluntad y empiezo, porque de esa manera la gente va a escuchar, decir, ok, entonces es voluntad de Dios. No le vamos a dar esperanzas falsas. Entonces, tenemos que aprender, porque un líder tiene que inspirar confianza. Y si tú conoces a Dios, entonces Dios te guía y Dios te va a dar la palabra que esa persona está necesitando. Amén. Muy bien. Entonces, pedir, buscar y llamar es importante, porque si nosotros
estamos prevaleciendo, estamos en continua oración, vamos a conocer a Dios y vamos a conocer su propósito y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, porque es el líder que Dios va a usar, no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Por eso tu trabajo es importante, liderazgo, porque si tú le entregas tu trabajo, le entregas tu negocio a Dios y le dices, Señor, este es mi trabajo es ventas, mi trabajo es esto, yo estoy a cargo de cierto equipo de personas, tantas personas trabajan para mí, yo no soy el patrón ni nada, pero están a mi cargo, entonces yo tengo que producir, yo tengo que hacer, dame sabiduría, Señor, que realmente tu voluntad se cumpla y que yo pueda ser sensible a tu voz para poder escucharte y ser obediente y poder hacer el trabajo que tú me estás indicando, la estrategia que tú me estás dando para poder implementarla y que realmente yo pueda dar resultados. Esto es importante, ¿verdad? Ok, vamos a ver el punto número 5. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Póngale ahí, de la palabra de Dios. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. ¿Cuántos estudian la palabra de Dios? Levante su manita. ¿Cuántos? Ahí veo como 4, nada más. ¿Dónde están los demás? Ok. Es importante estudiar la palabra de Dios, porque Él es el que nos guía, Él es nuestro líder. Amén. Si no conocemos su voluntad ni el propósito que tiene para nuestra vida, nos podemos perder en el camino. Entonces es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice ahí, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a conocer el propósito, vamos a conocer por qué nos llamó Dios, vamos a entender que realmente no se equivocó. Él puso la mirada en ti, la puso en mí, y es por algo, es porque la obra de Dios se tiene que cumplir. El llamado de Dios para nosotros, lo dice en Mateo, la gran comisión es hacer discípulos, es alcanzar a las personas. El líder tiene un trabajo especial, preparar líderes. Entonces, el líder de líderes lo vemos en la vida de Jesucristo, porque Jesús, ¿a cuántos preparó? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos tenía Jesús? A 12. 12. Y con esos 12 empezó a crecer, porque después fueron ¿cuántos? 70. Y luego 144. Y de ahí caímos nosotros. Ahí estamos en la lista. Entonces, como líderes, tenemos que aprender a liderarnos nosotros mismos, como ya lo vimos, porque es el carácter, ¿sí? El carácter se puede definir cómo nos lideramos nosotros. Y cuando aprendamos a liderarnos nosotros, vamos a poder liderar a más personas. Esa es la necesidad. El líder tiene que liderar a otros. El líder de líderes. Amén. ¿Cuántos quieren ser líder de líderes? Porque eso es importante, ¿verdad? A lo mejor ahorita tienes un líder, pero cuando tú te prepares, te capacites, tú vas a decir, yo voy a liderar a un grupo, yo voy a tener un equipo de trabajo y voy a crecer en la palabra, voy a crecer en el ministerio, porque de eso se trata, que la palabra vaya a todos los confines de la tierra. Por eso este ministerio es tan importante para nosotros, ¿sí? Porque si se fijan, somos de diferentes lugares, pero al final estamos recibiendo la instrucción de Dios para poder establecer el reino ahí donde tú estás viviendo, ahí donde tú trabajas, ahí en tu colonia o en tu calle o en tu fraccionamiento, como lo conozcas, pero es la oportunidad que Dios nos da para establecer el reino en nuestra familia. Amén. Porque no todas las familias sirven a Dios. Por ejemplo, en mi casa soy el único.
soy el único. Dios me alcanzó, me restauró, yo vengo de los vicios, vengo de la calle, literalmente, sí, pero Dios me alcanzó y me trajo hasta este punto. Pero yo creo en la palabra de Dios que mi familia va a servir a Cristo. Va a llegar su tiempo, va a llegar el momento, ya está conociendo, ya está mirando el testimonio, pero va a llegar. Y Dios nos va a dar la oportunidad de ver a nuestra familia a los pies de Cristo. Yo lo creo. Usted lo cree, pero hay que trabajar para el reino. Hay que servir a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, toda la escritura es inspirada. Toda. ¿Sí? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es importante porque ¿qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Sí? El líder que Dios usa conoce la palabra, estudia la palabra. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a compartir? Lo que hablábamos hace rato acerca de la oración. Hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero no conoce la palabra y trae los mismos las mismas palabras del mundo. Mucha gente dice, como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará, que yo te ayudaré. No dice eso, ¿sí? Será no sé, en el libro de Roxana 14:5 o el libro de Arturo capítulo 3, verso 20, no sé, ¿verdad? Pero eso es importante que tú conozcas, porque la escritura dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que realmente Dios sepa que lo que estás hablando, que lo que estás predicando es su palabra. Acuérdate que la escritura dice, hay de aquel que le quite o le ponga, hay de aquel, es palabra de Dios y tenemos que estudiar la palabra para poder hablar la palabra de verdad. No le pongas, no le aumentes, no digas, es que yo pienso, yo creo, no, la Biblia dice. Esto es importante. La Biblia dice, amén. Los estudios de la palabra de Dios examinan la escritura para entender su significado. Vamos a ver tres puntos. En un tiempo, ¿sí? ¿Qué significó para la audiencia original? En todo tiempo. ¿Cuál es el principio universal y eterno que podemos aprender en este tiempo? ¿Qué debemos hacer en respuesta a ello? Entonces, fíjate bien, si la palabra de Dios es importante para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que aprenderla porque en un tiempo significó, ¿sí? ¿Qué significó para la audiencia original? En un tiempo la palabra habla, en todo tiempo también está hablando la palabra y en este tiempo. Quiere decir que la palabra de Dios siempre va a ser la misma, porque lo fue en el tiempo pasado, lo está haciendo en el presente y lo va a hacer en el futuro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la palabra nos va a ayudar en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Muy bien. Pasamos al punto número 6. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿No se ha dormido nadie? No. Porque ya las camaritas ya como que ya las apagaron y no les veo. Muéstrenlos, queremos ver, porque de pronto estén dormidos y no nos damos cuenta. Era el requisito, ¿no? De abrir la cámara, de tener la cámara abierta. Cuando empiecen, Pastor, cuando empiecen los ronquidos nos damos cuenta. Ok, por ahí están todos. Prueben que no han dormido, por favor. Pruébenlo. Despierta. Aquí estoy. Excelente. Ok. Ahí andan todos. A ver, Hay por ahí varios está dormidos, pastor. Hay varios Estamos dormidos. aquí. Élida, Teresa, Verónica, María del ¿Están Carmen, dormidos? Isabel, ahí está. Ahora las Corina. cámaras. Ok. Teresa, ya la vi. Corina. Corina se me que anda haciendo la cena. Ahí está María del Carmen. Por eso se apagaron las cámaras, porque andamos haciendo la cena.
Pastora Luz Marina, yo quiero esa Aquí silla. estoy, en barro, pero aquí estoy. Con Ok, mi libreta excelente. y todo. Elida, Muy ¿te bien. dormiste? Doctora, acuérdese que no tengo mucho internet. No Ok. le haces, la cámara no quita internet, hija. Es para que no se Verónica, duerman. Verónica, presente. Ok. ¿Seguimos? Ok. Todo bien hasta ahorita. No se quede con la duda, no se quede con la pregunta. Es bueno preguntar aunque diga, ay, pero eso no le hace, pregunte, porque estamos aprendiendo, ¿sí? Eso es lo importante, de que pregunte si usted tiene una duda, si usted tiene una pregunta, hágalo, no se preocupe. Para eso estamos, para aprender. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, Sí. amén. Ok, entonces vamos al punto número 6. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Póngale ahí, mensaje. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto es tan importante en nuestra vida que todo lo que estamos haciendo siempre va a ser de mucha bendición, ¿sí? Entonces, a veces uno se desespera, uno se cansa porque no hay resultado, pero acuérdate, aquí el apóstol Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. O sea, todo lo que yo he compartido, todo lo que yo he hecho, no es en vano, ¿sí? Ni tu trabajo ha sido en vano hasta el día de hoy. Todo lo que tú has hecho ha sido de mucha bendición. Lo que has hecho para Dios es de agrado para Dios. Esto es de bendición. El enemigo siempre va a venir a traerte ese mal pensamiento, esa mentira, decir, no, eso no le gusta a Dios, tú no has hecho nada. No. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, porque a Él le sirves. Amén. Ok, en Romanos capítulo 11, verso 4, fíjate lo que dice del 4 al 16. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Romanos 11, verso 4 al 16. Yo, pastor. Adelante. 11:4, ok. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo he quedado en remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y sí por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Hasta qué punto, pastor, perdón? Hasta el 16. Ok. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su excusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admiración? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también
lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es. Fíjese cómo este mensaje del apóstol Pablo habla de algo tan importante. En el verso 14, dice ahí la palabra, verso 14, dice, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Él estaba obligado a compartir el mensaje. Dice, es una deuda que yo tengo con el mundo. Ahí el compromiso del apóstol Pablo lo está expresando de esta manera: por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Sí? Ahí dice, estoy obligado, porque es algo que tengo que hacer, compartir el mensaje. Y luego vemos en el verso 15, ¿sí? Dice ahí, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dice ahí en tu lección, estoy ansioso, estoy en fuego para compartirlo al mundo. Y luego en el verso 16 dice, verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir? Que él dice ahí, lo compartiré porque es el único mensaje que puede traer salvación. O sea, algo que el líder tiene que aprender es llevar el mensaje. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente haga, tu palabra o la palabra de Dios en tu vida va a traer fruto. Acuérdate que cuando uno siembra la semilla, dice la escritura que la semilla puede caer en pedregales, puede caer en espinos, pero la semilla que cae en buena tierra, esa es la que da buen fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que tú das, el mensaje que tú compartes, tiene que caer en buena tierra para que dé fruto. Esto es importante. Un mensaje que no lleva el fundamento, un mensaje que no es de parte de Dios, que no habla la verdad, va a caer en pedregales, va a caer en espinos y no va a dar fruto. Entonces, todo esto para nosotros es tan importante. Ahora, el número 7, el líder que Dios usa tiene fe, que espera resultados, perdón. El líder que Dios usa tiene fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? Amén. ¿Han experimentado la fe? Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Ok, porque la fe es todos los días. Todos los días. La vida que tú llevas, las experiencias que vas tomando es a través de la fe, porque es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Filipenses capítulo 25, verso 11. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Filipenses capítulo 25, verso 11. ¿Quién dijo yo? 5:11, lo leo. 25, 11. 25. Filipenses. Me dijo Filipenses. Filipenses. Pero es Filipenses. Capítulo 5, me equivoqué, perdón. Capítulo 5. ¡Santo! Perdón. No. ¿Cinco qué? Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. ¿Así dice su lección o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me equivoqué? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Me brinqué un punto, discúlpenme. Vamos en el 7, ¿verdad? Sí. Me brinqué uno. Discúlpenme, por favor. Le hice leer el del punto 8, pero ya lo leímos, ahorita lo vamos a explicar. Ahí discúlpenme. Estamos en el punto 7. Es Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Discúlpeme, hermana Betsaida. No hay problema. Ya está adelantado. Eso. Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Dice así, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Hasta el 22? Sí. Perdón, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Wow, así es. Fíjese qué importante el ejemplo de Abraham. En este capítulo 4 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Su fe aumentaba todo el tiempo, ¿sí? Porque ya casi tenía 100 años. O la esterilidad de su esposa, o sea, su fe no se debilitó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué importante es la fe para nosotros. Muchas veces pueden llegar adversidades o circunstancias, pero cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos fe, ahí es donde se pone en práctica lo que leemos en la Biblia, ahí, en la vivencia diaria. Por eso el líder que Dios usa tiene fe que espera resultados. Una persona que dice tener fe, pero no espera, entonces no pasa nada. Nosotros tenemos que aprender a esperar porque tenemos fe. Amén. Entonces, fíjese muy bien. Si estamos aquí, Hebreos describe hombres y mujeres de fe y lo que tenían en común. ¿Se acuerda? Había visión y cada uno de ellos vio con los ojos de la fe la promesa desde lejos. La visión, el líder debe de tener visión. El líder que tiene fe debe de tener confianza. Cada uno de ellos estaba seguro de la promesa de Dios. El líder que tiene fe, hay un fuerte deseo en su corazón. Cada uno de ellos abrazó e hizo suya la promesa. Entonces, cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene fe, la promesa que Dios le está dando, arrebátela. Arrebátela y créala, porque Dios va a cumplir esa promesa. El líder de fe tiene ahí esta resolución. Fíjese muy bien, ellos confesaron que eran peregrinos de la tierra. El líder que tiene fe tiene sueños, sus sueños dados por Dios, no sus recuerdos, ¿sí? Sueños, resolución, fuerte deseo, confianza y visión debe de tener ese líder de fe. Un líder que realmente ha conocido el propósito de Dios, porque Dios sabe lo que va a hacer en su vida. Esto es importante, ¿sí? Tu fe es tan grande, fíjate muy bien, si tu fe es tan grande, como grande sea el objeto de tu fe, así es tu fe. Si tu fe es tan grande, entonces tú vas a creer lo que la palabra dice. Si tu fe es grande, va a tener resultados, porque Dios va a cumplir su palabra.
en tu vida. Esa es la fe. El líder debe de tener fe. Y la fe nos llama a vivir así por fe, no por vista, no porque lo que tú quieres, lo que tú deseas, no, es lo que Dios quiere y lo que Dios desea. La Biblia lo dice, que tenemos que vivir por fe y no por vista. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Está siendo de bendición para usted? Sí. Amén. Excelente. Ahora sí vamos al punto número 8. El líder que Dios usa escoge servir. Póngale ahí, servir. El líder que Dios usa escoge servir. Perdón, ¿y el 7 cuál era? Fe. Fe. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, lo que la hermana nos leyó, ¿sí? Ahí Pablo escribe acerca de cómo nosotros debemos abrazar la misma mente que llevó Jesús a liderar por medio del servicio en actitud y en oración. Esto es importante. Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 5 y 8. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tres cosas que el Señor nos enseña aquí. Subráyelo ahí en su Biblia. Fíjese muy bien. Dice que Él tomó forma de siervo, ¿sí? Él vino a servir y no ser servido. Entonces, nosotros tenemos que escoger servir en actitud y en acción. Después dice ahí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y luego, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló. En dos, servir y humildad, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Obediencia. Servicio, humildad y obediencia. Tres cosas que un líder debe de tener, debe de resaltar en la vida de un líder. Humildad, servicio y obediencia. Esto es tan importante, ¿sí? Aunque él era Dios, no se aferró a su posición, sino a su propósito. Entonces, es importante, por ejemplo, no sé si de los que están aquí conectados, alguien tenga un cargo de liderazgo, alguien sea líder ahí en su empresa o en su negocio, no debe de tener esa soberbia, porque yo soy el líder, yo soy el que manda, yo soy el que firma. No. Debe de haber carácter, ¿sí? La humildad y la obediencia. Entonces, por eso yo les digo, si tú tienes tu jefe, sí, pero el líder de líderes es Dios en tu vida. Y tú tienes que decir, Señor, este trabajo que me encomendaron tiene que salir bien. Dame la estrategia. Señor, dame la humildad y que yo pueda enseñar a mi equipo, porque el líder enseña, el líder no manda. El líder no dice, ve. El líder de Dios dice, vamos. Eso es la humildad. Ese es el servicio, esa es la obediencia. Entonces, tenemos que aprender. Amén. Muy bien. Él sabía que la mejor manera de cumplir su propósito era sirviendo a la gente. Y los líderes se levantan naturalmente cuando alguien se determina a servir. Y siempre empiezan con una necesidad. Esa necesidad provoca pasión en una persona. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad. Y esta acción mueve a otros a cooperar. Entonces, se fija cómo va llevando el liderazgo a transmitirlo a otras personas, a contagiar a otras personas. Por eso Dios quiere que seamos líder de líderes, que podamos aprender para poder enseñar a otros. Eso es lo que Dios quiere. Vamos al punto número 9. El líder que Dios usa aviva los dones, póngale ahí dones, en él mismo y en otros. El líder que Dios usa aviva los dones
en él mismo y en otros. Primera Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo le estaba instruyendo a Timoteo. Pablo, el líder de Timoteo, un discípulo fiel que nos enseña bastante, porque Timoteo fue así de corazón, se entregó a Pablo de todo. Entonces él aprendió bien y Pablo lo presumía. Sí, yo cuando no puedo ir a tal parte, cuando él mandaba las cartas decía, pero envío a mi hermano Timoteo, él es de confianza, él es seguro, él va a ayudarles. Entonces, qué bendición cuando tu líder te recomienda, cuando tu pastor confía en ti, que ganó, él no va a hacer nada, él va a enseñar, él va a obedecer. Qué padre cuando tu jefe confía en ti en el trabajo, cuando te delega cosas, porque sabe que lo vas a hacer bien. Yo recuerdo cuando estaba en Guadalajara, hubo un tiempo donde tuve que salir a trabajar de la iglesia, trabajaba medio tiempo en la iglesia y conseguí trabajo en el aeropuerto, allá en Guadalajara, en las camionetas que llevan a la gente a su destino, ¿no? Llega el avión, salen del aeropuerto, rentas una camioneta y te llevan al rancho, a la ciudad, a donde sea. Y había un grupo de hermanos que trabajábamos en el aeropuerto y hasta eso nos pusieron el apodo, la hermandad. Se hizo un equipo de fútbol y decía la hermandad contra los vikingos y jugábamos fútbol y todo, pero éramos muy así, todos nos tenían los ojos ahí, éramos como artistas ahí en el aeropuerto porque nomás estaban viendo a ver qué error cometíamos, pero nuestro trabajo era digno, nuestro trabajo era algo que agradaba a Dios y obviamente le agradaba al patrón que teníamos. Y cuando yo renuncié, el mero jefe me dijo, ¿pero por qué te vas? Y ya le dije, es que mire, tengo trabajo en la iglesia, voy a hacer un trabajo que me está tomando todo el tiempo, y le dije mi caso, ¿no? Y me dice, gente como ustedes necesitamos en el aeropuerto, gente leal, gente honesta, gente trabajadora. Y eso marcó ahí en el aeropuerto. Y eso es importante porque cuando tú marcas la diferencia, ¿sí? Cuando tú haces las cosas correctas, entonces la gente lo nota. Y me dijo, nunca aceptamos reingreso. O sea, que una persona que renuncia ya no vuelve a la empresa. Pero cuando tú puedas venir o quieras venir otra vez a trabajar, tienes la puerta abierta. Y esa es una bendición porque aprendimos a marcar la diferencia. Y eso es lo que el líder tiene que hacer. Por eso tú que estás trabajando, que estás en una empresa o que estás en un grupo, en un negocio, lo que sea, tienes que marcar la diferencia, porque tu liderazgo va a marcar el corazón de las personas. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, los líderes se levantan de la manera natural cuando encuentran su don y lo usan para servir. Por lo general siguen este orden. Primero, un líder identifica un don natural primario. Segundo, desarrolla ese don. Tercero, inserta ese don en un lugar de servicio. Cuarto, ese don le provee una plataforma de influencia. Y finalmente, el líder eventualmente florece por su don. Qué importante es avivar los dones que Dios nos ha dado en nosotros mismos, pero también en otras personas. Y establecer los dones de Dios en el trabajo donde tú te desempeñas, donde tú estás trabajando. Número 10. El líder que Dios usa es lo suficientemente seguro, póngale ahí, seguro, para impartir poder a otros.
Qué importante es esto, la seguridad. Juan capítulo 13, verso 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. En este capítulo 13, Jesús dio a conocer el corazón de un siervo cuando lavó los pies a los discípulos. Note lo que lo habilitó a él para hacer esto. Fue un fuerte sentido de seguridad en su identidad. Dice ahí el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de él y a Dios iba, la seguridad que tú debes de tener. Por eso él se quitó ahí el manto, se ciñó la toalla y con esa seguridad lavó los pies a los discípulos. Le está enseñando humildad, pero también está demostrando una seguridad de su identidad. ¿Quién eres? El diablo le preguntó, ¿se acuerda a Jesús? Si realmente eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Habla de identidad, ataca al enemigo tu identidad. ¿Quién eres? ¿Un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Realmente lo crees? Entonces debe de haber una seguridad de lo que está diciendo Dios de ti. ¿Qué te imaginas que Dios dice de ti? ¿Cómo habla Dios de ti? ¿Te has puesto a pensar cómo se expresa Dios de una hija o de un hijo? Por ejemplo, yo he escuchado que Dios habla de mí y dice, qué manera de crear y de formar la vida de Arturo Sandoval. Cuando yo me veo al espejo, le digo, Señor, qué bonito soy, cómo me quiero. Gracias, porque soy a tu imagen. Usted cuando se ve al espejo, ¿qué dice? Ah, ya me salió una espinilla por acá, tengo un barro por acá, ay, híjole, la arruga por este lado. No, dele gracias a Dios, tenga una seguridad, porque es una hija de Dios, es la hija del Rey. Amén. Y esa seguridad te va a llevar a mucho, como no te imaginas. Por eso el líder debe de estar seguro. El líder es importante, porque si nosotros tenemos seguridad, podemos impartir poder a otros. Amén. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cuántas mujeres guapas hay en este grupo? Amén. Amén. ¿Cuántos hombres guapos hay en este grupo? I don't know. Cansa. Que se mueran los feos aunque me quede solo. Amén. Eso, amigo Poncho. Dije, ¿dónde anda Poncho? Ayúdame, amigo. Ok. Entonces la seguridad es importante. Es tan importante en nuestra vida la seguridad, ¿sí? El líder debe de estar seguro, suficientemente seguro para impartir poder a otros. Ok, vamos a ver dos ejemplos muy importantes. Fíjese muy bien. El líder seguro y el líder inseguro. Vamos a ver el líder seguro. Ahí dice, el líder seguro se enfoca en el servicio. El líder inseguro se enfoca en el título. Ah, ya tengo mi título. Ay, ya soy líder. Ah, ya soy esto, ya soy lo otro. No importa, porque el título lo vas a tener ahí en la pared, pero el servicio, el trabajo, lo que tú desarrolles y desempeñes, eso va a marcar tu liderazgo. Amén. Número 2, el líder seguro saca fortaleza de la identidad. El líder seguro saca fortaleza de la identidad. El líder inseguro saca fortaleza de la imagen, quiere ser visto. El líder del mundo siempre busca plataforma, siempre quiere estar al frente, siempre quiere recibir el agradecimiento. Ay, gracias a fulanito porque hizo esto, hizo lo otro. El líder del mundo siempre anda en la imagen, anda porque es inseguro. Una persona insegura
acuérdate que siempre va a estar criticando a los demás. Pero el líder seguro saca fortaleza de la identidad. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Y porque yo tengo esa seguridad de que soy un hijo de Dios, entonces yo puedo impartir poder a otros. Yo puedo impartir el liderazgo a otros. Número 3, el líder seguro persigue servir a otros. Le nace, porque el líder de líderes, que es Jesucristo, nos enseña esto, que Él viene a servir y no a ser servido. Entonces, el líder seguro siempre va a estar persiguiendo servir a otros. Aunque yo tengo mi cargo, mi liderazgo, pero no impide servir a otros. El líder inseguro persigue posición con otros. Qué gran diferencia, ¿verdad? El inseguro persigue la posición, pero el líder seguro persigue servir a otros. Eso es tremendo, eso es poderoso, de verdad, porque ahí es la gran diferencia. Y luego sigue el siguiente punto. El líder seguro quiere agregar valor a otros. Agregar valor, reconocer su trabajo, estar motivando, estar haciendo, ¿sí?, que la gente conozca su trabajo también y su liderazgo. Pero el líder inseguro quiere obtener valor de otros. Fíjate la gran diferencia. Y esto nos va a ayudar bastante, porque si no aprendemos de verdad, si no tomamos en cuenta estos ejemplos, entonces de nada va a servir esto. Tenemos que reconocer si estamos en el liderazgo seguro o en el liderazgo inseguro. Porque si somos responsables, fíjate bien, híjole, yo siempre ando buscando la posición con otros, entonces está mal. Yo necesito cambiar mi liderazgo. Híjole, el inseguro saca fortaleza de la imagen, o sea, siempre quiere ser visto. Yo me identifico con eso. No, eso no le gusta a Dios. Entonces yo tengo que cambiar mi liderazgo. ¿Sí? Entonces, esto es importante y cada uno de los que estamos aquí presentes, pues lo va a reconocer si hay humildad. ¿Ok? Muy bien. Vamos al punto número 11. Ya vamos a terminar. Punto número 11. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ok. Excelente. Punto número 11. El líder que Dios usa vive bajo la unción. Bajo la unción. Póngale unción del Espíritu Santo. Ahí está. Vive bajo la unción del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La unción del Espíritu Santo es importante en nuestra vida. ¿Qué huele, cuate? ¿Cómo estás? Saludos, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me enseñó su ventanita. Ya mero llega el ratón, ¿eh? Te va a dar un premio. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No te oí nada. Jacob. ¿Cómo? Jacob. Jacob. ¿Cuántos años tienes, Jacob? 7. 7. ¿Eres más grande que yo? No te creas. Gusto en saludarte. Okay. Qué bueno que nos acompañes a la clase, amigo. Ahí quédate, ahí estás bien. ¿Sí? Vas a aprender mucho. Ok, seguimos. Fíjese muy bien. Entonces, los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otros. Por eso la unción del Espíritu Santo es importante. Y quiero decirle algo, fíjese muy bien. Hay gente que dice tener la unción, pero no conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, mire, el ejemplo de David, el rey David, fíjese bien, qué importante es esto. David era el último de los hermanos, era el menospreciado, era a lo mejor el que le hacían bullying, abusaban de él.
y lo mandaban a cuidar los animales de su papá. Allá andaba en el campo. Pero la diferencia o la gran diferencia de sus hermanos guerreros era bastante, porque David tenía comunión con Dios. Y a través de esa comunión con Dios, a través de esa intimidad, allá en el campo, allá en la soledad, David conoció a Dios. David hablaba con él y tenía una intimidad, una relación estrecha. Ahí se conectaba con él. Entonces, la unción del Espíritu Santo viene a su vida. Y eso es tan importante. Eso es tan importante. Cuando tú conoces a Dios, cuando te relacionas con Dios, entonces la unción del Espíritu Santo viene a través de él. Es algo sobrenatural, es algo poderoso. Por eso los líderes ungidos tienen autoridad espiritual, ¿sí? Con otros. Los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. Los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural. La unción de Dios se ve en sus vidas. La unción de Dios va a estar de una manera tan poderosa en tu vida cuando aprendamos esto: comunión, intimidad. Y todo esto te va a ayudar porque la unción de Dios se va a notar donde tú estés. Donde tú estés trabajando, donde tú estés orando, donde tú estés predicando, la unción de Dios descenderá de una manera tan poderosa que la gente lo va a notar. Ese es el líder. Ese es el líder ungido. Esos son los líderes que Dios está buscando. Amén. Número 12. El líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo. Póngale ahí en la línea, ejemplo. El líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Tú tienes que ser ejemplo primero. Tú tienes que desarrollar, tú tienes que aprender a liderarte primero para que los demás puedan notarlo. Y a través de eso, la gente te va a seguir. Vas a tener seguidores y esos seguidores se van a convertir en líderes y llegarás a ser líder de líderes. Amén. Vamos a leer ahí Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Capítulo 9, verso 24 al 27. Corintios 9, ¿qué, perdón? 24 al 27. Ok. Del 24 al 29. Al 27. Al 27, ok, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. El ejemplo es tan poderoso, es tan importante. Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Fíjate cómo el deportista, aquí lo dice la escritura, se abstiene, ¿sí? Dice ahí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El ejemplo es tan importante en nuestra vida porque el ejemplo inicia en casa. Papá y mamá tienen que dar ejemplo a los hijos. Los hijos hablan de los papás, ¿sí? ¿De qué hablan? De lo que ven en casa. Entonces, los chicos en la escuela, mira,
tú llevas a tus hijos a la escuela y allá los dejas, pero siempre llega el tema. Yo tengo una hija que es maestra y mi nuera es maestra también. Entonces, cuando algo les impacta y dicen, ay, papá, fíjate que ahora estuve platicando con un niño y me empezó a decir un montonal de cosas de sus papás. ¡Qué tremendo! Dice que cuando llegan en la mañana los niños a la escuela, la encargada o la directora que está ahí recibiendo a los niños es muy observadora y dice, mira, fulanito de tal y los niños tales hay que observarlos porque sus papás venían peleados, vinieron a dejarlos a la escuela y venían discutiendo. Entonces la actitud de los niños no es normal, vienen estresados por escuchar a los papás discutir o gritar. Entonces ya la actitud en la escuela es distinta, ya van a estar distraídos, van a estar pensando qué pasaría si mi papá le pegó a mi mamá o esto o lo otro, entonces no ponen atención en la escuela. Entonces eso es importante, eso es tremendo, ¿verdad? Porque los niños conocen toda la historia real y verdadera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el líder tiene que hacer? Dar ejemplo. Por eso Pablo dice, fíjate muy bien, dice, así que ya de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no sigo avanzando nada más a la aventura, a lo loco. Yo corro de esta manera, peleo, no como con quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, el premio, el ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo tengo que abstenerme de muchas cosas porque soy un hijo de Dios. Muy aparte de ser pastor, de ser pastora, de tener un ministerio, muy aparte del liderazgo que Dios te ha dado, muy aparte del ministerio que Dios te ha dado, tú tienes que pensar, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y tienes que dar testimonio, no a fuerza, un testimonio natural, porque si trabajamos todos los días en nuestra vida, entonces el testimonio se va a dar naturalmente. Ahora, la responsabilidad que Dios nos dio primero es ser padres. Ese es el primer ministerio que tenemos que cuidar, ¿sí? Relación, esposa, marido, papá y mamá con los hijos. Ser ejemplo para que ellos aprendan de nosotros y en su futuro ellos no batallen y no sufran. Eso es parte del legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. El testimonio vivo de que somos hijos de Dios, obedientes, humildes y serviciales. El líder es lo que aprende. Y el líder que Dios usa ha escogido ser ejemplo. Ahora, te pongo una ilustración, la casa del líder. ¿Qué vemos en la casa? Lo primero que se puede hacer para levantar una casa, ¿qué se necesita? Alguien que me diga. Una buena fundación. Ajá, una base, ¿verdad? Una base, un fundamento, un cimiento. Entonces, el líder tiene que aprender eso, porque ese es el carácter, ¿sí? La base que tú le vas a poner a tu casa es el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, para construir, ¿qué se necesita? Ya tenemos el cimiento, ya tenemos la base. Ahora, para construir, ¿qué se necesita? Allá en México se usan los blocks. ¿Y allá donde usted vive? Se usa casi siempre madera. ¿Madera o tabla roca? Cemento. Cemento. Bloques Ok. para Se necesitan paredes. Materiales, o sea, son materiales para construir una casa, cualquier material, ¿verdad? Diferentes lugares se usa, en las comunidades yo creo que usan el adobe todavía, en la ciudad el ladrillo, el cemento, se puede usar tabla roca, madera, hay mucho material, pero en la casa del líder, ¿qué se va a necesitar para construir el liderazgo? Tus habilidades. Todas esas habilidades, todos esos dones que hemos aprendido, se van a utilizar para que tu casa, esa casa de líder, ese carácter, esa base, ese fundamento, esté sólido, ¿sí? Pero a través de tus habilidades. Hay
diferentes habilidades en tu vida que Dios te ha dado para poder construir tu liderazgo. Amén. Ok, ya terminamos ahí. Razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. Fíjese muy bien. El liderazgo funciona en base a la confianza. Ponga atención en esto. La integridad tiene un valor de alta influencia. Para destruir la tendencia de trabajar más duro para nuestra imagen que por nuestra integridad. ¿Sí? Razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. Integridad significa vivir la verdad primero antes de liderar a otros. O sea, el ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo, yo tengo que vivir la verdad antes de liderar a otros. Una personalidad carismática puede atraer a gente, pero solo la integridad los va a mantener. Entonces, muy importante, ¿sí? Muy importante. Dentro del ministerio, yo puedo encontrar, a lo mejor a ustedes les ha pasado también, que dentro del liderazgo hay gente carismática y está el pastor y está capacitando a su equipo, pero hay un carismático que la gente lo sigue y lo sigue, pero llega el punto donde él se siente que puede levantar una obra y a lo mejor en vez de pedir el apoyo al pastor, él sale sin permiso, sin la bendición, y como la gente lo sigue, pues va y levanta una obra. Y es muy fácil porque hay gente que tiene dinero y te ayuda a rentar un local, a poner sillas, sonido, todo lo que se necesita para una iglesia, pero no llevas un llamado de Dios, no llevas un respaldo de Dios, no hay una cobertura de Dios, porque Dios no te llamó a pastorear, estás siendo capacitado todavía, pero él como carismático, que la gente lo sigue, cree que eso le va a ayudar, pero no es así. Hay líderes en las empresas que sienten también tener la capacidad para poder montar o una empresa de competencia o para quitarle el puesto a un líder que está más arriba de él, y no es así, no es por tu carisma, es por la integridad y el ejemplo que tú debes de tener. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La integridad es una victoria, no un don. El ser íntegro es algo que tenemos que aprender para agradar a Dios. Usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo, ¿sí? Si no aprendemos a ser ejemplo. Los líderes están para vivir en un estándar más alto que sus seguidores. Por eso la importancia de aprender liderazgo espiritual, liderazgo con propósito. Y bueno, para terminar hay algunas preguntas que tiene que contestar. La primera dice, si usted se evaluara a usted mismo, ¿en qué rango cree que se encuentra en el área del carácter? ¡Ay, jole! Lea su pregunta y conteste, por favor. Lo bueno que estamos lejos, no vamos a ver su hojita. ¿Sí? Si usted se evaluara a usted mismo, ¿en qué rango cree que se encuentra en el área del carácter? Vamos a poner del 1 o del 0 al 10 para que no se vaya tan así. Un 5, un 7, un 9. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cómo es su corazón de líder? ¿Se identificó en algunos errores? Dios le habló y le mostró en esta lección que debe de sanar su corazón todavía, que debe de despojarse de todo peso, que debe de ir delante de Dios para soltar ciertas cosas que todavía le estorban, que son como un obstáculo a su vida y que no puede avanzar. ¿Alguno de ustedes Dios le habló y le mostró esa parte? Nomás con que me diga amén. Amén. Sí, porque esto es importante, ese es el principio. Sí, entonces, ¿cómo es su corazón de líder? Escriba ahí la respuesta.
¿Es bueno, es malo, más o menos? ¿Necesito ir con Dios nuevamente? ¿Estoy aprendiendo? Sea honesto ahí para contestar. Y la última, ¿qué actividades y o disciplinas aplicaría a su vida para fortalecer su carácter? ¿Qué actividades, perdón, o disciplina aplicaría a su vida para fortalecer su carácter conforme a la lección que recibimos el día de hoy? Ya les iba a decir, el que se duerma, dele un pellizco, pero pues no nos alcanzamos, ¿verdad? Digo, porque en la iglesia sí se puede. Ya les digo, el que esté dormido, dele un pellizco y se vale. Pero aquí no. Aquí los veo todos juntos, pero no. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera compartir? Tenemos tiempo todavía. ¿Le pareció bueno el tema? ¿Le trajo bendición? A ver, dígame algo. Quiero escuchar algo.